Don Rafael Ortí ha sido una guía para un servidor durante el periodo de confinamiento. Es presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, de Salud Pública e Higiene. Muy buenas tardes, don Rafael. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues bien, afortunadamente bien, aunque preocupados por la situación una vez más. Me gustaría conocer su opinión al trasluz de los datos. Elevada positividad en muchos lugares de España. Los fallecimientos, pues también es problemático que nos vayamos acostumbrando a manejar cifras de 267, como en el día de hoy, diariamente. En cualquier caso, ¿cómo ve usted esta segunda oleada? Bueno, me gusta decir que no es la segunda, que es la tercera. Bueno. La situación de la segunda la vivimos este verano, con la vuelta al trabajo, con la vuelta a las universidades. Hay unos factores de riesgo nuevos, hay unas prácticas que nos ponen en una situación más compleja, y ese aumento nuevo de casos que abunda sobre lo que habíamos tenido, pues podríamos decir que es una tercera ola solapada con la anterior. Como estamos viendo la suma de riesgos diferentes, pues no es de extrañar que tengamos que ver con cierta preocupación lo que está ocurriendo. Esperemos que las medidas que se vayan tomando, aunque un poco tardías, vayan haciendo su efecto y podamos empezar a ver cómo van estabilizándose al menos el número de contagios y un par de semanas después también de ingresos y de desenlaces desagradables, que en algunos casos los hay. He visto algunas de las publicaciones de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, y se caracterizan por una cosa, irónico, ¿verdad? Se caracterizan porque tienen ustedes una lista de consejo editorial de unas 25 personas, tienen ustedes una lista de una especie de consejo asesor de unas 50 profesionales reputados, que dan su nombre, su cargo, donde están ejerciendo la profesión de la medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Qué contradictorio la seriedad de algunos versus la falta de seriedad de otros, y me refiero lógicamente a la ausencia de principio a final del comité famoso de expertos de Salvador Illa. Bueno, somos una sociedad pequeña, con pocos profesionales. Yo me atrevo a decir que de alguna manera elitista, en el sentido de que acumulamos un cierto conocimiento por nuestra experiencia de muchos años en la atención a los pacientes en los hospitales, la atención de brotes epidémicos continuos, ¿no? Las infecciones nosocomiales nos han permitido pues adquirir una experiencia de gestión de camas, de gestión de precauciones de aislamientos, de confinamientos, que podríamos decir de ámbitos de una sala o de ámbito, que cuando esto lo traduces al ambiente poblacional, pues nos permite ver desde otra óptica la situación, ¿no? Y yo creo que como somos pocos y todos estamos en diferentes actividades profesionales, tanto en hospitales como en salud pública, pues tenemos matices lógicamente para aportar opiniones, pero nuestro denominador común es trabajar siempre, o al menos intentarlo, con base en la evidencia científica. Dígame una cosa, uno de los temores que se presagiaban era la posibilidad de confundir diagnósticos de gripe, ahora que entramos en periodo de gripe, con diagnósticos de COVID. ¿Esto hemos avanzado? ¿Tienen ustedes suficiente información a su mano para deslindar con cierta rapidez y efectividad ambos procedimientos? Desde un punto de vista clínico no somos nosotros los que deberíamos de hablar precisamente. Tenemos excelentes profesionales en atención primaria que año tras año diagnostican gripes con más o menos gravedad y que han estado atendiendo a muchos pacientes con el COVID. Pero también es verdad que por otra parte tenemos pruebas diagnósticas, pruebas de antígenos que pronto se van a aplicar tanto para COVID como para gripe y nos van a ayudar en ese diagnóstico diferencial, como además también tenemos en el ámbito hospitalario pues servicios de microbiología que lógicamente nos ayudarán a diferenciarlo. El tiempo en hacer el diagnóstico probablemente no es el importante.
a nivel de casos clínicos. El tiempo importante es el de hacer un diagnóstico de los casos asintomáticos, de los brotes epidémicos en la comunidad, de aquellos lugares donde hay reservorios que pueden generar problemas de gran amplitud que afecten a gran parte de la población en días siguientes. Me gustaría conocer su opinión a propósito de el toque de queda. El toque de queda como fenómeno que llega a nuestras vidas. ¿Le parece a usted que eso es útil? ¿Le parece que es poco útil y necesita de más medidas? ¿Cómo lo ve? A ver, las medidas ideales las conocemos desde el primer día. Son medidas de aplicación sencilla. Hablamos del distanciamiento entre las personas en la medida de lo posible, el uso de medidas de barrera, la mascarilla, la ventilación en espacios cerrados, la evitación de estos espacios cuando no pueda garantizarse la seguridad. Y solo cuando todo esto falla, cuando las medidas de contención fallan, recurrimos a medidas más exigentes o que afectan a la colectividad. Las medidas, cuando no se ha actuado a tiempo, han de ser como tengan que ser. Me gusta comparar esto con la cirugía de un cáncer. Si lo atendemos cuando es inicial es muy sencillo. Cuando está complicado hay que recurrir a la medida que haga falta. En algunas áreas, algunas comunidades a nivel nacional es prácticamente necesario el haberlo hecho. Otra cosa es el momento en que se apliquen, porque probablemente una medida preventiva a tiempo es evitar muchos problemas a largo plazo. Dígame una cosa, hoy hemos sabido por un informe de una sociedad pues acreditada como la Endocrine Society que un estudio hecho en el Hospital Marqués de Valdecilla en Santander refleja que el 80% de los pacientes contagiados graves por COVID presenta un déficit, una falta de vitamina D. Esas cosas que vamos descubriendo poco a poco, que la gente, los profesionales van descubriendo, apoyadas sobre una encuesta muy científica, eso podía darnos en apoyar una revitaminización de la población. Desconozco el estudio y no debería de opinar, por tanto. Se están haciendo muchos estudios tipo ecológico, ¿no? Por ejemplo, se ha hablado del grupo sanguíneo y su correlación, sí. Se puede hablar de la relación con la vitamina D, se han hecho diferentes aproximaciones, pero solo cuando pase un tiempo, se revise la publicación, se repita, se vea la consistencia con otros estudios, podremos asegurarnos de que esto es correcto. Recordemos al principio de marzo, abril, cuando empezábamos a dar los primeros tratamientos con Kaletra, con Remdesivir, muy alegremente tal vez, o a la desesperada, vamos a decirlo así, creíamos que iban a funcionar cuando después se ha visto que no. Por tanto, hay que ser cautos y una vez validado, pues por supuesto que sería muy útil. Cualquier avance científico nos va a ayudar en el tratamiento. Hoy hemos visto, señor Ortiz, cómo se manifestaban algunos médicos aquí en Madrid frente al Congreso de los Diputados en una huelga convocada con un seguimiento que ha sido, pues dicen los profesionales, que es relativamente bajo. Yo le quiero preguntar a propósito de cómo está la moral de combate entre nuestros profesionales sanitarios. Bueno, pues en esto no se puede ser muy optimista. Hay mucha gente que está agotada, es mucho tiempo de tener que atender a pacientes que a veces se te van de las manos y de luchar un poco con la falta de recursos de diferentes tipos. Es un agotamiento que yo entiendo en cierta manera la huelga, que nos ha llegado con poca información a los profesionales. Yo creo que ha sido un poco precipitada en cuanto a la información, pero como una llamada de atención importante. Llevamos muchos años, no es un problema del último año, es un problema de mucho tiempo en el que los recursos, sobre todo para la atención primaria, han estado disminuyendo y eso pues nos hace ver dónde estamos llegando. La puntilla es el COVID, cuando ya estás al límite, a punto de desbordar en ansiedad y en resolución de tu capacidad un poco más, pues te hace ponerte en una situación muy compleja, ¿no? La gente está, yo creo que bastante cansada y necesita en estos momentos apoyo y refuerzo por todos. Doctor Ortiz, hemos aprovechado esos 4 meses de semi-tregua que tuvimos
adecuadamente. No, nos hemos aprovechado. Teníamos unas recomendaciones muy claras de la OMS, teníamos unas previsiones para hacer la desescalada, sabíamos que teníamos que tener en cuenta unos indicadores y hemos esperado que los indicadores estuvieran desbordados, mucho más elevados de lo que esperáramos para tomar decisiones. Cuando teníamos menos de 25 por 100.000 casos de incidencia acumulada, con muy pocos recursos, con buenos estudios de contacto, con buenos profesionales de medicina preventiva y salud pública trabajando en la labor y no recurriendo a diferentes señuelos o diferentes alternativas y militares, etcétera, que no era el momento, pero con muy pocos recursos en aquel momento era suficiente. Los mismos recursos cuando está disparado, es decir, cuando tenemos 10 casos es muy fácil aislarlos y seguir sus contactos y garantizar su seguimiento. Cuando tenemos 10.000 es muy complicado. Por tanto, hemos perdido un tiempo precioso para poner en marcha unas medidas tanto para el refuerzo de la salud pública como para el refuerzo de la atención primaria, sobre todo. Don Rafael Ortí, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene. Muchísimas gracias, ha sido usted muy amable. Le deseo una feliz tarde. Muchas gracias a vosotros y la misma amabilidad por vuestra parte es la que sentimos desde la Sociedad Preventiva. Gracias. Gracias.